el quinto encuentro del Formarnos en Desarrollo Local. Antes de arrancar con el encuentro y presentar a Juan, todos recibieron el calendario y los retoques que tuvimos que hacerle al mismo, así que lo repasamos y les cuento un poquito de quiénes van a estar presentes en esas clases. Bueno, hoy nos convoca el tema del trabajo como motor de desarrollo local, una clase que, como todas, pero que es clave para pensar el desarrollo local, dado, como dijimos en el primer encuentro, la dimensión productiva o el eje de la producción que liga al desarrollo local con el resto de las actividades o de los temas y los problemas que nos toca abordar. Entonces, hoy arrancamos con ese tema. La semana que viene no tenemos clase, no hay encuentro, ¿sí? Y se pasa para el jueves 24. El tema que nos convoca allí es hábitat y ambiente, que va a estar a cargo de la carrera de gestión ambiental urbana. El 31 del 10, el tema que nos convoca es el tema de seguridad. Allí quienes van a estar a cargo de ese encuentro es la licenciatura de Seguridad Ciudadana. El día 7, la cultura y la comunicación desde el territorio, la licenciatura en audiovisión y otros compañeros. Y el día 14, salud y nutrición, con la carrera de enfermería y la carrera de nutrición del Departamento de Salud Comunitaria, que cierran, digamos, el bloque temático problemático, digamos, es decir, el campo de problemas que estamos pensando, ¿sí? Y el 21 de noviembre ya es el cierre del curso y allí es donde vamos a, de alguna manera, exponer en plenario todo el trabajo que venimos haciendo en los talleres para poder pensar entre todos y todas las articulaciones entre las posibilidades que presenta la universidad, los actores locales, con las líneas de acción que ustedes estuvieron delineando. Así que bueno, los dejo con Juan Escolarici. Juan es licenciado en Sociología, docente investigador de nuestra universidad y es el director de Innovación y Vinculación Tecnológica también de nuestra universidad. Juan, bienvenido. Bueno. Muchas gracias. En nombre de la Secretaría de Ciencia y Técnica agradecemos a Formarnos por convocarnos a esta nueva edición. El año pasado hicimos, ¿el año pasado? Sí, o el anterior, el año pasado. Hicimos un Formarnos en Desarrollo Emprendedor que de alguna manera pretendió poner en discusión el tema y también amalgamar un poco las actividades que se venían haciendo desde la Secretaría de Ciencia y Técnica y también desde otros ámbitos de la universidad, por supuesto. Pero bueno, escuchaba recién la variedad de temas que componen este Formarnos, que bueno, ustedes ya lo vienen trabajando, pero en donde está hábitat, temas de salud, de nutrición, de seguridad, cultura. Y en ese ámbito también incorporar la temática de trabajo, ¿no? De empleo. Y digamos, uno tiende a pensar, y en realidad digamos, con la precaución de no hacerlo, digamos, de cómo pensar un modelo de desarrollo, digamos, sin dar una discusión fuerte en relación a lo que implique el trabajo, o en definitiva el empleo, o lo que vamos a hacer hincapié en el día de hoy en lo que refiere a la generación de empleo, ¿no? Digamos, si bien la temática de desarrollo local, ahora vamos a ir viendo, la vamos a ir desagregando, seguro ustedes ya la empezaron a problematizar y a incorporar conceptos a partir del desarrollo del curso, digamos, supone una interacción con ámbitos distintos de un ámbito local y de un ámbito geográfico determinado. Problematizar la figura del empleo es determinante porque de alguna manera constituye
algo que también vamos a plantear acá, que es un eje ordenador de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y en esto hay una pequeña distinción que me parece prudente hacer, a que vamos a hablar fundamentalmente de empleo y no de trabajo, ¿no? Digamos, no vamos a dar una discusión teórica muy profunda sobre el tema, pero vamos a hacer una primera distinción en que trabajo vamos a considerarlo una actividad humana que puede estar vinculada a distintos aspectos y concretamente el tema de empleo, a aquellas actividades que tienen una remuneración, ¿no? Y fundamentalmente lo que podamos analizar en términos de empleo de calidad o de generación de empleo de calidad, que no solo puede ser un elemento ordenador de nuestra sociedad, sino que también es constitutivo de nuestra cotidianidad en la medida que nos permite sobrellevar nuestra vida cotidiana cumpliendo con las necesidades básicas nuestras, de nuestra familia, etc. Pero bueno, la idea es un poco empezar a trabajar con esto. Por supuesto que yo voy a ir haciendo una exposición de algunos temas, digamos, podemos ir preguntando como para enriquecer la charla. Bueno, yo recuperé una definición que entiendo que trabajaron con Aarón y con Luciana en relación a qué es el desarrollo local, es lo que veníamos diciendo, ¿no? Esta idea de proceso complejo, de construcción colectiva, de movilización de recursos, pero también este carácter, vuelvo a decir, tanto participativo, inclusivo, como conflictivo, ¿no? Digamos, porque poner de acuerdo actores en función de definición de líneas y de intereses o de orientar políticas públicas, muchas veces no es que quiera poner el acento más en esto que en otra cosa, pero implica alcanzar consensos, y en el marco de que uno tiene que alcanzar consensos, como cualquier orden de la vida, cuando discute con un compañero, con una compañera o en la propia casa, decir, che, ¿a qué le damos prioridad? ¿No? Digo, tiene que ver con esto también. Y cómo definimos aquellas cosas a las que le vamos a dar prioridad en función de que sean lo más abarcativas y que le den un poquito a todos. Digo, pensándolo en una lógica, hasta, vuelvo a decir, familiar, ¿no? Cuando nos sentamos a discutir qué vamos a comprar en materia de alimentos o, cómo vamos a utilizar nuestros recursos para darle prioridad a un servicio o a algún ladrillo que querramos plantar o a algo que querramos adquirir, implica un nivel de acuerdo entre lo que estamos sentados en una familia, eventualmente en una unidad productiva o en otro ámbito, en la universidad misma, etc. Con lo cual, digo, este término hay que potenciarlo por la positiva, la idea del conflicto, ¿no? Digamos, que el conflicto sea algo que nos permita no solo trabajar escuchando al otro, sino también proyectándolo en perspectiva integradora. Estos son algunos disparadores, ¿no? Esta idea de el desafío de pensar la relación entre desarrollo local y empleo. Acá me centro más en la figura del empleo que la del trabajo, ¿no? Vuelvo a decir, empleo como una actividad remunerada, aquella actividad remunerada que le permite a alguien incorporarse a lo que se denomina el mercado de trabajo, ¿sí? Pero ¿cuáles son, digo, de los disparadores que planteamos, decimos, cuáles son las condiciones políticas, sociales, económicas para impulsar un plan de desarrollo local con capacidad de generar empleo, ¿no? Digamos, no es que, digamos, son variables que necesariamente entran en juego y que vamos a tratar de analizar en adelante. Cómo todo lo que hacemos, en definitiva, se inscribe en un contexto nacional, regional e internacional. Yo les pido disculpas quizás a las compañeras, fundamentalmente, que están de este lado, no sé si ven, pero tienen el apunte que está por ahí. En general, el grueso de la presentación está basada en el apunte, pero bueno, me parece que allá no lo ven. Digo, los actores con capacidad de generar empleo en un ámbito geográfico determinado. ¿Cuáles son? ¿Los tenemos identificados? Etcétera. Y esta idea, que uno la escucha mucho, corríjame si me equivoco, en general se habla de los cambios en el mundo del trabajo, ¿no? Pensar los cambios en el mundo del trabajo implica necesariamente pensar que el sujeto del mundo del trabajo, ¿quién es? El trabajador, ¿no? Pero ¿por qué no pensar en las formas de producción, que son las que cambian para que cambie el trabajo? Tengamos en cuenta esto, ¿no? Porque es cierto que... Dale. Son disparadores, está perfecto.
Ah, ok, perdón. Uno de los conceptos que van a cambiar en el tema de la reforma laboral es justamente el concepto de trabajo, donde pasa de actividad remunerada por un sujeto a la condición de común colaboración entre ambas partes. Punto. Tus derechos, no sé, al final, a nota de página quede eso, creo. O sea, en referencia a lo que vos decías justamente, que cómo cambian las condiciones, que lo central es las condiciones de trabajo y cómo cambia, digamos así, el sujeto en sí, el trabajador. Quería apuntar a eso nada más. ¿Cómo es tu nombre? Mario, muy bien. La participación en las ganancias de la empresa. O sea, si colaboran, lo menos que pueden hacer. Está muy bien. ¿Tu nombre? María, bárbaro. Sí, es todo eso, pero digo, no quería dejar de plantearlo, insisto, si uno analiza, inclusive nos pasa a todos, que de alguna manera muchas veces reproducimos conceptos y dice, es cierto que hay cambios en el mundo del trabajo, ¿no? Hay otro componente que está señalado acá que tiene que ver con el cambio tecnológico, que implica cambios en el mundo del trabajo y que por lo tanto esos cambios, digamos, tienen un correlato sobre la actividad humana de aquel que desempeña el trabajo, que es el trabajador, la trabajadora, ¿sí? Pero, digamos, tener en cuenta que el mundo del trabajo es un mundo que necesariamente tiene que incorporar, en este caso, a quienes dan trabajo, a quienes generan empleo, ¿no? Y que muchas veces no es una decisión del o la trabajadora, digamos, decidir ese cambio. ¿Me explico? En general, nos vemos muchas veces, uno cae en la tentación de decir la palabra forzado, pero nos vemos casi que en la obligación de obtener determinadas credenciales que nos permitan obtener un empleo. ¿Sí o no? Digamos que ya pasó en la Revolución Industrial, en la primera y en la segunda, cuando creció el ferrocarril. Fantástico. Tiene que ver con esto, digamos, ¿no? Todo lo que implicó, digamos, el desarrollo incipiente, digamos, las consecuencias de la Revolución Industrial y su correlato en el desarrollo del capitalismo en los países centrales implicó lo que hoy podría llegar a ser los cambios en el mundo del trabajo, porque estamos hablando de una fuerza, una fuerza productiva, digamos, una fuerza de trabajo que no estaba involucrada en esos procesos de cambio tecnológico a los que de alguna manera, vamos a llamar, fue sometido, digamos. Va de suyo la película Tiempos Modernos de Chaplin, ¿no? Donde el hombre se mete dentro de la máquina y está completamente subsumido en una actividad tecnológica que no le es propia. Eso ya hoy creo que lo hemos internalizado de alguna manera. Y fíjense hasta qué punto el concepto de los cambios en el mundo del trabajo miran al trabajador y no ponen el acento en lo que genera, digamos, en quienes generan esa modificación. Nada, son disparadores. A ver, discutir la temática del empleo y del trabajo, podemos estar, ¿no? Ahora, el desafío, que yo no lo tengo resuelto, digamos, la idea es poder discutirlo juntos. El desafío es pensar estas problemáticas en clave del desarrollo local. ¿Y cuáles son los dispositivos que nos pueden, digamos, invitar a pensar un plan, un esquema o la potencialidad de un modelo de desarrollo local que ponga el acento en la generación de empleo de calidad? Todo lo que estamos acá, estamos pensando supongo que estamos pensando lo mismo, digamos, ¿no? Por eso va de suyo, pero me parecía que era imposible no ponerlo en consideración, que hay dos supuestos, ¿no? Sin los cuales es difícil pensar el proceso de desarrollo local o el modelo de desarrollo local. Primero, al trabajo como un ordenador social, ¿no? ¿Y qué significa esto? Me parece que, digamos, si bien seguramente es algo que hemos escuchado y hasta seguramente hemos vivido de cerca. ¿Y qué significa que es un ordenador social? ¿Y qué significa haberlo vivido de cerca? Todos, digamos, entre los cuales también me incluyo, y ahora, perdón, lo autorreferencial, mi papá trabajaba en YPF. Yo vivía, hoy estábamos hablando, vivía en el norte del país, en General Mosconi. Mi papá trabajaba en YPF, se privatiza YPF, lo echan, de alguna manera, ¿no? Con el tiempo se quedó sin trabajo. Y digamos, la jefa ahora era mi mamá. Pero digo, mi viejo no tenía laburo. ¿Y qué significa que una persona
y más en una sociedad patriarcal como la nuestra, el padre se quede sin laburo, ¿no? Digamos, no solo es una cuestión económica, cultural, identitaria, afecta a los lazos, ¿no? Digo, es mal visto. Digamos, muchas veces el laburante o la trabajadora que se quedó sin laburo es mal visto. Digamos, hasta corre con el prejuicio del barrio de que no quiere laburar, ¿no? Digamos, corríjanme si me equivoco, digamos. En un momento difícil de la Argentina. En algún punto, en algún momento de ese ciclo, el desempleo pasó a ser como más cotidiano. Ahora vamos a tratar de historizar un poco de todos estos procesos. Pero hubo un momento en la Argentina, a fines de la década del 90, donde el desempleo pasó a ser algo, y bueno, está sin laburo. Había mucha gente sin laburo, ¿no? Cuando hay mucha gente sin laburo, que te digan que te quedaste sin laburo, estás un poco dentro de la media. Ahora, se empezó a aceptar tardíamente y a caballo de una crisis que termina implosionando, explotando en diciembre del 2001. Pero digo, la posibilidad de recuperar un sendero de crecimiento económico, ahora me estoy refiriendo más a lo macro, ¿no? Digamos, que ponga el eje en el trabajo, implica, digamos, un poco por lo que estábamos diciendo, y vuelvo a pedir disculpas por lo autorreferencial, cierto ordenamiento, si me permiten la palabra, de un núcleo familiar, de un núcleo social, del barrio, de la cuadra. Estamos en los terrenos del ferrocarril. Digo, estamos en una universidad, me parece que acá se reconstruyó por la positiva, pero esto es un emblema similar, ¿no? Digamos, ¿sí? Ferrocarriles, YPF, Gas del Estado, Somisa, ¿no? Podemos seguir. Digamos, este tipo de recursos estratégicos, que ya vamos a ver que se privatizan, generan este problema. Perdés al trabajo como ordenador social. Digamos, repercute en la salud, pero no solo de aquel que se queda sin laburo, sino como producto de otras políticas, los esquemas de seguridad social tan característicos de los estados de bienestar también entran en crisis con la desocupación. Entran en crisis las cajas de jubilación, digamos. Son varios los puntos que se resquebrajan, ¿no? Por eso, digamos, recuperar la idea del trabajo es recuperar cierto funcionamiento, vamos a poner entre muchas comillas, normal de una sociedad capitalista. ¿Sí? El otro supuesto, que también puede ser, digamos, está sujeto a discusión, tiene que ver con el desarrollo industrial, ¿no? Tiene que ver con el desarrollo industrial. ¿Se puede pensar un esquema de desarrollo local sin industria? Uno tiende a decir que no, o alguno puede decir que sí también. Ojo, pueden haber otras alternativas. Ahora, hoy estamos acá reunidos en Remedio de Escalada, partido de Lanús, quizá habrá algún vecino de otra localidad, ¿no? Y digo, toda localidad tiene su historia, tiene su trayectoria. Se puede pensar, en el caso de Lanús, ¿se puede pensar un Lanús sin industria? Y es complejo, ¿no? Es complejo. ¿Se puede pensar una Avellaneda sin industria? Sí, digo, lo digo fundamentalmente por lo siguiente, digamos, no, tiene que ver con la historia, tiene que ver con un perfil, digamos, tiene que ver con una... Digamos. Exacto, bueno, no es muy distinto lo que nos está pasando ahora. Ojo, no es que ahora. Pero el desafío nuestro es no dejar de dar esa discusión. Pero es como decir... Pero si no, no entras. Es como pensar lo que es Mosconi hoy, justamente, todo totalmente desolado, cuando en realidad fue, no había nada que envidiarle a las ciudades céntricas, lo que era Mosconi, cuando andaba YPF. Creo que va por ahí la cuestión. Estoy de acuerdo. Ahora, podemos trasladarlo al caso Vaca Muerta. ¿Cómo pensar un esquema de desarrollo local en Neuquén teniendo Vaca Muerta ahí? Todavía no está resuelto. Sí saben la que hay ahí. Todos saben la riqueza que hay ahí. Esta idea que decíamos antes del mundo del trabajo modificó los esquemas laborales de la industria del petróleo y hoy se trabaja por diagrama. Esto significa
que alguien que trabaja vinculado a la industria del petróleo viaja a Vaca Muerta en un promedio de 20 por 10, digamos. Va 20 días a laburar, vuelve 10 días a descansar, ¿no? Entonces el esquema de diagrama. ¿Qué pasa en el entorno? Todavía no está resuelto. En su momento, YPF, el General Mosconi, igual que otras industrias, pensaron un esquema de producción en donde el trabajador y la trabajadora esté acompañado por su entorno familiar y por un esquema social de contención que le facilitaba el acceso a vamos a llamar, un sinfín de recursos que le permitían asentarse en el lugar. Y esto no solo tenía una intención en materia de desarrollo de la industria y de la empresa, sino de desarrollo local. Lo que vos decís. ¿Qué pasó con Mosconi, con Tartagal, con Salvador Massa, con Aguaray, digo, toda esa zona, una vez que YPF se retira? Y bueno, fue quedado a merced de la lógica del mercado. Después lo vamos a ir analizando, digamos. Pero hoy lo invito a pensar porque hoy, a mí de casualidad, o no sé si de casualidad, porque la verdad que Internet nada pasa de casualidad, habremos estado hablando de Vaca Muerta, o no sé qué pasó. ¿Vieron cuando uno manda un correo y aparece una publicidad al lado? Bueno, había una publicidad de una inmobiliaria que vende departamentos en Vaca Muerta. ¿A vos te pasó? Mira. ¿Es una política de desarrollo local que desde Capital te inviten a invertir en departamentos en Vaca Muerta? No. Por lo menos la experiencia personal, YPF desarrollaba barrios con un sentido de donde había salud, educación, había un esquema, ¿no? No estaba librado a una tasación inmobiliaria o a un boom inmobiliario que nos permita decir, tengo 2 pesos, voy, lo invierto, comprarme 2 ambientes en Vaca Muerta para alquilárselo a algún técnico en perforación que quiera quedarse ahí, digamos, mientras que esté trabajando. Eso no es un esquema de desarrollo local. Pero bueno, nada, tiene que ver con otro momento histórico, que también hay que poder caracterizar. Y ustedes lo han hecho seguramente, y yo pido perdón por traerlo nuevamente. Quiero volver sobre esto otro. ¿Quiénes son los actores? Ya que vamos a hablar en términos de desarrollo local, no le vamos a poner nombre y apellido, pero ¿quiénes son los actores que generan empleo? Una obviedad. Tenemos el sector público en sus distintas formas de administración y servicios, tenemos un sector privado que está vinculado al comercio, a la producción. Aclaré lo de servicios en distintas formas y complejidades, digamos, hay empresas que prestan servicios de ingeniería, otras que prestarán servicios de otras características. Tenemos un sector cooperativo que también, vamos a poner, que puede estar compitiendo en términos de producción o prestación de servicios. Tenemos formas de autoempleo que también pueden estar vinculadas a producción y a servicios. Digamos, hay un esquema variado, ¿no? Pero lo que decíamos antes, todos tienen una conformación histórica que les da un perfil determinado. Si nos vamos de Lanús, nos trasladamos a Rafaela tiene una historia y tiene un perfil productivo que lo vincula a algunas industrias más que a otras. ¿Qué pasa cuando en un contexto macroeconómico esa industria se ve afectada? ¿La respuesta cuál es? ¿Vamos a reperfilarlo? Digo, tenemos que ir a nuestros sectores metalmecánicos, digo en el caso otra vez de Lanús, de Valentín Alsina, a decirle, macho, se terminó, tenés que reperfilarte. Digo, esas son las cosas que tenemos que pensar, ¿no? Digo, me parece que con la discusión que haya que dar, volviendo a la filmina del principio, la lógica del conflicto, porque no es que vas a dar una discusión con actores del sector privado, ligados a los sectores productivos, a los sectores más tradicionales de la industria. Digo, cuando estoy hablando de metalmecánico, me estoy refiriendo, si uno tiene que hacer una caracterización espacio-temporal, histórica, estamos hablando de una industria casi que podemos decir del siglo XX, ¿no? Porque inclusive con mucho esfuerzo y muchas veces con bienes de capital que tienen muchos años, están produciendo, vuelvo a decir, con mucho esfuerzo. Ahora, ¿cuál es el grado de especialización productiva y de alcance del cambio tecnológico en esa industria en relación a la misma industria en otros países? Y es bravo, es complejo. Es complejo. Nuestra historia de industrialización, como buena parte de Latinoamérica, es un proceso de industrialización tardío. No logramos tener capacidad, o no en todos los casos, pero en buena medida, no logramos tener capacidad para generar bienes de capital.
no hemos logrado poder consolidar una industria con valor agregado, con capacidad de exportación. Digo, todos elementos que condicionan cualquier estrategia de desarrollo local que ponga el acento en la industrialización y en generar empleo de calidad sobre una base de un producto con valor agregado, digamos. Son complejidades que cuando uno piensa el desarrollo local, no lo podemos dejar de lado, ¿no? Ahora bien, independientemente digamos, de esto que decíamos antes en relación a la historia y la trayectoria de los sectores productivos que forman parte de una localidad, si uno tiene que mirar, decíamos el caso de Rafaela, ¿no? Digamos, si uno piensa el esquema productivo de Rafaela, el marco de articulación de su sector productivo es muy alto. Tienen mucha capacidad de articulación. Uno tiene que poder mirar qué pasa, por ejemplo, digamos, vuelvo al caso de Lanús. ¿Cuál es el marco de articulación, de vinculación, de debate que hay adentro del mismo sector productivo en Lanús? Yo hoy, 10 de octubre de 2019, me atrevo a decir que es bajo. La industria acá tiene poca representación en sus ámbitos gremiales, que son las cámaras. Cuando digo poca representación, no porque las cámaras tengan poca representación, sino porque los sectores muchas veces no se acercan a las cámaras, porque están muy enfocados en su cotidiana, una cotidiana muy difícil. El gobierno local no promueve ámbitos de articulación. El gobierno provincial no promueve ámbitos de articulación. El gobierno nacional tiene una tasa de interés que poco promueve la industria. Son todos elementos que sumado uno a otro conforman un escenario donde no hay escasos ámbitos de debate, de articulación, que nos permita pensar cuál es el esquema productivo que en este caso en Lanús queremos llevar para los próximos años, ¿no? Digo, y vos me dirás, bueno, che, pero me parece que le estás cayendo muy duro. Yo los invito a que en el caso, vuelvo a decir, caso de Lanús, buscamos en el organigrama de la municipalidad dónde está el ámbito que atiende al sector productivo y no lo encontramos. No lo encontramos. Vos me dirás, ahí vamos, bueno, pero está el proyecto de esto, alguna vez se pensó en esto. ¿Dónde está? Vas a otros municipios pensando esquemas de desarrollo local, digo, y no me voy a ir a Rafaela. Vamos a uno más cercano. Me atrevo a decir Morón. No digo zona norte, porque si uno piensa, ahí vamos Mario. Si uno piensa el entramado productivo que une el partido de San Martín, digamos, uno puede trazar, ¿no? Casi que desde San Martín a Rosario, encuentra, con independencia de la conformación y más territorial, en donde hacen pie los municipios, encuentra ámbitos de intercambio, de desarrollo, una industria mediana, muy vinculado a entramados productivos complejos. El caso de la zona sur es distinto. Por eso digo Morón, con quien tenemos algunos puntos de encuentro. Morón tiene adentro de un parque industrial una agencia de desarrollo, un IDEB, que era una figura que nació en la gobernación de la provincia de Buenos Aires de Eduardo Duhalde. El IDEB son los institutos de desarrollo económico. No, miento. Instituto de Desarrollo Económico Bonaerense, el IDEB. Que podían tener conformación privada o pública. Morón tiene su IDEB adentro de un parque industrial y es un ámbito colegiado en el que están las representaciones de los trabajadores, las representaciones de las cámaras, la representación del municipio, la representación de la provincia, ¿sí? Y que en el marco de lo que decíamos en la filmina anterior, en el marco del debate, se van definiendo políticas. En algunos casos con mayor impacto que en otros, porque en una macro como la que vivimos, están más apachugados, es obvio, pero hay un ámbito. Por eso vuelvo con esto, no es que digo, pongo el acento en estos ámbitos, porque me parece que son determinantes para pensar una salida colectiva a esquemas de desarrollo que necesariamente tienen que incorporar la industria. Si vamos a decir que el trabajo es un motor de desarrollo local, entre el desarrollo local y el trabajo está la industria, digo. O por lo menos esta es una hipótesis que planteo yo y que por supuesto está en discusión. Perdón, Mario. Ezeiza tiene 60% de trabajo informal, teniendo justamente un aeropuerto internacional dentro del municipio.
Eso la verdad que es inadmisible. O sea, vos tenés una capacidad de servicio de una población de 18, 25 años. Yo trabajé en el aeropuerto y entre paréntesis vengo de Tafí Viejo. Más o menos lo que le pasó, sí, una tragedia, una tragedia. Es inadmisible justamente esa relación del poder local con respecto, bueno, vos hablas del cordón industrial noroeste, ¿no? Pero en Ezeiza también, o sea, no se puede explicar, o sí se puede explicar, es una cuestión política lo que sucede ahí, por lo cual hay que ocupar espacio de poder, aunque sea de lo territorial. No se puede permitir, digamos, que teniendo un aeropuerto con una población, con una cantidad de trabajadores, de empleados que va a los 10.000 fácilmente, y Ezeiza, que es donde está el aeropuerto, tenga, digamos, una baja en la población activa en cuestión de empleo formal. Está muy bien. No nos vamos a meter en un tema que es central, por eso decía, digamos, esto es un recorte, ¿no? Con todo el problema que puede tener hacer un recorte en relación a la temática de empleo, de informalidad laboral, ¿no? El empleo en negro, digamos, que son formas probadas de fraude legal que afectan a las personas, es algo que no lo vamos a tratar en todas sus dimensiones, ¿no? Pero por supuesto que está presente. Por eso decimos, bueno, cuando hablamos de empleo de calidad, vamos a hablar de un empleo conveniado, ¿no? Vamos a partir de la base que cuando hablamos del trabajo, eso que decíamos antes, el trabajo como ordenador social es un empleo de calidad, ¿sí? Y después podemos desagregar dentro del empleo de calidad y dentro de la figura de convenio, cómo se dan esas dinámicas ahí adentro, digamos. Porque el problema de la informalidad son muchos, pero fundamentalmente es la disparidad salarial. Porque el compañero o la compañera que trabaja en negro no solo tiene el riesgo, no tiene la cuestión de la obra social, riesgo de trabajo, jubilación, aportes, sino que también no tiene paritaria, está solo frente al patrón. Es una complejidad eso. Bueno. Entiendo que no nos podemos demorar mucho, porque sé que en los talleres la discusión es mucha. Esta idea de pensar la estrategia de desarrollo, algo de lo que venimos hablando, que necesariamente tiene que dialogar con lo que pasa en el contexto y con un elemento que no podemos obviar, ¿no? Digamos, que tiene que ver con este puntito que planteábamos acá, digamos. Entonces, que en nuestro país, digamos, la definición de un modelo de acumulación se encuentra en una permanente tensión. Cuando digo modelo de acumulación, me refiero, en términos muy simples, seguramente también un tema que podemos profundizar más, pero en cuál es el horizonte, la señal que se envía desde el órgano ejecutivo nacional, ¿no? ¿Cuál es el sector productivo, cuál es el sector económico que se va a beneficiar con una determinada política? ¿Vamos a poner el acento en la producción? ¿Vamos a poner el acento en la valorización financiera? ¿Vamos a poner el acento en un esquema de servicios? ¿Dónde pone el acento la Argentina en materia de desarrollo económico? ¿Quién puede decir una sola política? Es difícil, porque venimos con una idea ¿no? Ahí estamos. Digo, venimos con un esquema en donde no es que decir, no hay que ponerlo en términos de que, digamos, somos nosotros los industrialistas y ellos son los de la valorización financiera. No creo que sea de esos términos, estamos hablando de bloques económicos complejos, con intereses contradictorios, que atendiendo la coyuntura están de un lado y están del otro. No se puede trazar una línea y establecer quién está de un lado y quién está del otro. Ahí estamos, un segundito. La Argentina tiene una trayectoria económica en su momento muy ligada a la producción primaria, y hay actores muy importantes de la economía que han pasado de la producción primaria a un esquema más diversificado, ¿no? Y ese esquema diversificado ha sido retroalimentado por momentos donde la valorización financiera les garpaba más que la producción, pero no por eso dejaron de tener su industria. Es más complejo. Lo que sí, digamos, me parecía importante plantear es que la Argentina lo que demuestra, si hacemos un corte histórico entre lo que estamos viviendo hoy y lo que se vivía hace 10 años atrás, con las que querramos agregar, es que estamos hablando de dos modelos de acumulación distintos.
Y uno me dirá, bueno, pero lo estás viendo del lado de el tipo que se compra un torno o si compra la LELIQ. Ese es un paquete de problema. Y que lo define el que tiene para comprar el torno, la LELIQ. Pero ¿qué pasa con lo que decíamos antes? ¿Qué pasa con aquel que necesita empleo? ¿Sí? ¿Y qué pasa con la localidad? ¿Qué pasa con Lanús? ¿Qué pasa con Ezeiza? ¿Qué pasa en Loma? ¿No? ¿Cómo impacta estos vaivenes en materia de modelos de acumulación? ¿Cómo impacta en el barrio eso? Que eso me parece que lo que más nos interesa poner en discusión. ¿Impacta? Claro que impacta. Y no impacta solo en la cotidiana, impacta en la práctica. Cuando digo la práctica, impacta en la voluntad de aquel que tiene la responsabilidad de generar empleo, en decidir si va a generar empleo. O en realidad dice, no, yo mejor no. Porque, digo, en esto hay un libro de Ferrer, un segundito, termino la idea. Hay un libro de Ferrer que a mí me pareció muy bueno, digamos, que escribió ya sobre finales, digamos. Entonces ya me parece que lo escribió así, con poca cita, que se llama El empresario argentino, de Aldo Ferrer. El empresario argentino, ¿a qué le apunta fundamentalmente? Digamos, está como muy difundido en la Argentina esta idea de que el empresario, no voy a utilizar otros términos, el empresario es malo, el empresario es especulador, el empresario tiene una pulsión cortoplacista, pone plata, saca plata. Digamos. Lo que hace Aldo Ferrer es de construir esta idea, dice, el empresario es una categoría política que se ajusta a estructuras cambiantes. Y el empresario que tenemos hoy, es el empresario que viene de un proceso de marcha y contramarcha, que en su momento fue afectado por los procesos de stop and go y de restricción externa, pero después fue afectado por los procesos de valorización financiera y después fue asusado por un neoliberalismo reconvertido a través de la convertibilidad y las políticas neoliberales típicas de los 90 y del consenso de Washington. Y es un empresario que después vio resurgir un entramado productivo. Digamos. Este empresario también constituye una práctica, que es lo que lo lleva después a tomar decisiones. ¿Afecta eso un modelo de desarrollo? Y claro que afecta. Perdón. Sí, yo quería hacer notar algo dentro del desarrollo industrial o el desarrollo productivo, que estamos en el año 2019, siglo XXI, y donde había que tener en cuenta y poner en un punto de mira el impacto ambiental de todo este desarrollo. Porque, por ejemplo, desde mi pensamiento, hay 3 calamidades que estamos viviendo, importantes. Uno es la minería a cielo abierto, el otro es el agronegocio, y el otro que vos hablaste, que es el método de extracción de petróleo por fracking, que va a traer otra serie de calamidades para sectores productivos, en Neuquén, en Mendoza. Todo eso creo que hay que tener un punto de mira y ver cómo encararlo. ¿Cómo es tu nombre? Juan José Juan. Bueno, fue clarísimo. Ahí es el problema de tenerlo, ¿no? Muchas veces el problema de tener recursos estratégicos. ¿No? Que no siempre es algo fácil, digamos, no siempre es algo... Perdón. No, perdón, acá con lo que estaba diciendo el compañero estaba pensando, yo que estudio acá Ciencias Políticas, el cuatrimestre pasado tuvimos una charla con parte del grupo de trabajo del municipio de Gualeguaychú. Entonces, en tanto articulación y todo eso, por un lado me quedó muy presente que habían articulado con varias cooperadoras para que se encargaran tanto el municipio como las cooperadoras para levantar los barrios y poner particularmente 3, 4 modelos de baldosas que tuvieran el sello de la municipalidad, pero que eso se encargara la municipalidad. Entonces, esa articulación que hicieron, por un lado, para levantar los barrios, al mismo tiempo les permitió ubicar la fuerza para encargarse del problema del glifosato, porque ahí lo están peleando hace un montón de tiempo. Entonces, nada, esta articulación es importantísima. Sí, claro. Sí.
hace tiempo que llego. Más de 25 años. Hay más gente ahora de Luis que está mal escuchado. Antes que nada, chicos, buena suerte y los parciales que se aseguro. Que pueda de pasón. Y ojalá que sea que lo entienda, ojalá. Gracias. ¿Puedo empezar con la moneda? Gracias. Gracias. Pepe, muy amable. Bueno, surgió el tema medioambiental y surgió una articulación que planteaba en relación a Gualeguaychú, digamos, la importancia de un gobierno, en este caso un gobierno local, estimulando un entramado con lo que tiene, digamos, ¿no? Para de alguna manera poner el acento por fuera de la industria, digamos, por fuera de la producción primaria y de la utilización de paquetes tecnológicos que está probado, son poco amigables en términos muy diplomáticos con el medio ambiente. Pero a esto que estábamos planteando, que me interesa retomar en relación a la dificultad de la Argentina en tener un modelo de acumulación sustentable y sostenido en el tiempo, que genere empleo, que genere desarrollo industrial, etcétera, en el siglo XXI nos encontramos con algo que no vamos a detenernos, pero que seguramente ya lo han visto, que tiene que ver con esto que se ha denominado globalización, ¿no? Que lejos está de ser un proceso armónico en donde se sentaron los países a ponerse de acuerdo en cómo disminuir la pobreza, sino que también es producto de una determinada trayectoria geopolítica e histórica que no solo termina consolidando a los Estados Unidos como potencia central, sino que también va a estimular y a promover una serie de medidas que van a tener un impacto económico muy fuerte en las economías dependientes, ¿no? Para el caso, digamos, es mucho más, no quiero detenerme en esto, porque me parece que ya seguramente lo han visto o lo han escuchado de otros, ¿no? Me parece que estamos hablando de la caída del muro, ¿no? La desaparición de la Unión Soviética como se la conoció, digamos, la disputa, lo que era la Guerra Fría, etcétera. Pero después vamos a ver cómo esto también tiene un impacto
en los esquemas productivos, ¿no? Después lo vamos a ver. Pero fundamentalmente me parece interesante que esto ya es algo que se instala más cerca de nuestra cotidiana. Digamos, nosotros poníamos algunos términos: consenso de Washington, libre circulación de capitales, valorización financiera, flexibilización laboral, privatizaciones, ¿no? En el año 90, en Buenos Aires, se instala un McDonald's. Y el menú de McDonald's era el menú Moscú. Digo, ¿podemos dimensionar esto? Año 89 cae el muro, ¿no? Digo, no porque esté haciendo una defensa de la Unión Soviética, pero en términos geopolíticos hay un cambio cultural. Entonces, voy a ser rápido, hay un proceso mucho más acelerado en donde esto se naturaliza mucho más. Ni hablar de lo que pasó en la Argentina a partir del 76, ¿no? Digamos, también son elementos que configuran una aceptación de este tipo de consignas que en otro momento histórico hubiese sido, ¿no? Impensable. Pero en definitiva, el estado de bienestar, no en Argentina, en buena parte de Latinoamérica, lo que sería, ¿no? está puesto en tensión, en discusión, está fuertemente atacado, ¿no? Y si bien el proceso que se inicia en el 2003 tiende a recuperar algunos de estos roles, no llega a ser no llega a tener una política, y esto no es que quiera, digamos, también puede estar puesto en discusión, digamos. El estado de bienestar tenía un rol planificador sobre la economía que no llega a ser recuperado por el proceso que se inicia en el 2003. Es un proceso que recupera buena parte del entramado productivo, vuelve a poner el acento en el empleo, recupera las capacidades del Estado, pero no el rol planificador que tenía el estado de bienestar. ¿Sí? Y esto tiene un impacto en las localidades, en la industria y en el empleo. Bien. ¿Cómo impacta esto cuando volvemos? Vamos a seguir retomando los casos: Gualeguaychú, Ezeiza, Loma, Lanús, ¿no? ¿Cómo hacemos frente a esto que ya sabemos que pasó y que está pasando? ¿Hasta dónde nos dio? ¿Hasta dónde no nos dio? Para reconfigurar un esquema de desarrollo local que incorpore, que genere empleo, etcétera. Lo que decíamos, ¿qué hacemos? No, parece. Pero uno, ¿en qué tiende a pensar? Esto era una discusión típica de los 90, ¿no? Por lo menos en algunas provincias. Y generemos una zona franca, montemos un centro comercial, que venga el shopping, ¿no? Había que generar empleo, lo que decíamos antes, no había laburo, ¿sí? Quizás se puso más en boga en otro tiempo decir, bueno, vamos por un parque tecnológico. Lo habrán escuchado esto, vamos a hacer un polo productivo. Quizás acá hay como un corte, ¿no? Entre el centro comercial y la zona franca, esto es bien de los 90. Bueno, claro, uno puede sumarle, claro, pádel, los videoclubs, los parripollos, compañeros que son más jóvenes, ahora es la cerveza artesanal, ¿no? Pero empiezan a aparecer una serie de figuras que lo que demuestran es el intento de una localidad por generar una estrategia, no sé si es una estrategia de desarrollo. En un determinado momento histórico creo que fue una estrategia de supervivencia. En otro momento me parece que tuvo algún ribete de desarrollo. En momentos donde vos tenés cubierto necesidades básicas, no digo que hayan estado todas cubiertas, vos lograste decir, bueno, aumentamos el índice de ocupación, se generaron más industria, la capacidad instalada dejó de caer y al contrario, digamos, pasó a ocuparse. Eso te permite pensar en otros términos. Si vos no tenés nada de eso, y es obvio que va a caer en, bueno, por lo menos que pongan un Carrefour a ver si da laburo, digo, si lo pensás en términos de supervivencia, de la fuerza de trabajo, de un compañero, una compañera no tiene laburo, va y busca laburo ahí, ¿no? Pero bueno, digo, por eso, volviendo un poco a la definición del principio, entonces, llevar adelante una estrategia de desarrollo local implica no solo la capacidad de articular diversos intereses, sino también el desafío de amalgamarlos, de pelearnos del conflicto.
de cerrar la puerta, de discutir, de definir cuáles son los sectores productivos que vamos a salir a apoyar, lo que contabas vos de Gualeguaychú, decir, bueno, tenemos un problema, voy a hacer un ejercicio ficticio, si me permitís, o ficcionado, digamos. Hay una cooperativa que está produciendo baldosa, tenemos una cooperativa con capacidad para poder instalarla, tenemos una demanda del barrio que necesariamente nos está llamando a que mejoremos las veredas. Bueno, eso pone en un circuito productivo algo que no hay. Esas definiciones, que vos las encarás por un lado, pero después viene el del corralón, que recibe las cosas de Buenos Aires y dice, che, macho, pero vos me estás cagando. Perdón. Bueno, definir una línea implica muchas veces darle a uno para sacarle al otro. Ese es el conflicto. ¿No? Digo, pero eso, si vos no generás el ámbito para que se debata, lo dejás librado al mercado. Entonces te llegan las publicidades para que te compres un edificio de pozo en Vaca Muerta. ¿Sí? Perdón. Hoy es el día del panadero. Y hoy estuvo hablando en la noticia uno de ellos que tiene su panadería en blanco. Y hablaba de los que tenían que hacer su panadería en negro, ¿no? Tener a sus empleados en negro y hacen la competencia de ellos tienen el pan a 100 y los que tienen empleado en negro a 70. Y no estaba enojado el panadero, sino que hablaba de una lógica de que tienen que sobrevivir y que ellos con todo lo que ahora tienen aumentado el gas y los impuestos y demás, y tratan de tener todo en blanco, pero cómo se genera el cambio, ¿no? Eso quería decir. Está muy bien, sí. En función de eso, lo que estamos hablando, vos planteabas el caso de Gualeguaychú, surgieron otros casos. La clave, ¿dónde está? O por lo menos una. Digo, ni yo, digo, y lo que podamos discutir en esta reunión, digo, es un aporte. No, acá no, nadie tiene la verdad revelada. Digo, pero lo que creemos nosotros que pasa a ser central es conocer lo que se conoce como el territorio, digamos, ¿no? Conocer la localidad. Y cuando decimos conocer vuelvo con lo que decíamos antes, ¿quiénes son los actores que generan empleo? ¿A qué sectores pertenecen? ¿Qué problemas tienen? Porque si no caemos en la idea de decir, bueno, se instala un parque tecnológico y con eso ya está. Pero si se instala el parque tecnológico, ¿tenemos capacidad, digamos, nuestra mano de obra está capacitada para trabajar en el parque tecnológico? Digo que sí, no digo que no, pero digo, hay que saber que sí. Si vamos a ir por un polo productivo ligado a la industria textil, ¿sabemos cómo es el estado de las máquinas que tenemos? ¿Sabemos cuántos son los compañeros, las compañeras que vienen trabajando en la industria? ¿Sabemos cómo es la cadena de comercialización? ¿Sabemos qué sectores van a aportar? ¿Sabés si tenés una universidad con una carrera de diseño industrial con orientación textil, por ejemplo? ¿No? Digo, identificar esta potencialidad, que me parece que es algo de lo que se está pensando, digamos, ¿no? La idea tan difundida en los 90 y que tiene que ver con pensar el desarrollo local, no es que lo digo despectivamente de los 90, sino decir lo que se pensó como agencias de desarrollo local, son ámbitos colegiados, son ámbitos que invitan a las fuerzas vivas, vamos a llamar, de una sociedad o de una localidad, de un partido, de una ciudad, a debatir. Ahora, cuando alguien se baja de esa mesa, si el municipio no está sentado en esa mesa, y está rengo, tiene que estar el municipio, tienen que estar las cámaras, tienen que estar los trabajadores, no puede faltar nadie. Y ahí también está el desafío que hablábamos de amalgamar, el desafío de hacer una síntesis de lo que hace falta y de lo que beneficia a la mayor cantidad de habitantes, que posiblemente no sean todos, pero si hay una mayoría, tiene que pesar sobre esa minoría. Y eso es conflicto y hay que resolverlo. Pero quien tiene la capacidad muchas veces de resolver esos conflictos es el actor al que se lo ha votado para estar al frente de eso. Todos podemos ser parte de una mesa, pero hay un actor, en este caso un municipio, el intendente, que está elegido por el pueblo y que tiene que tener esta mirada. Ahora, si vos tenés un intendente, una gobernadora en este caso, y un presidente que tiene una línea reacia a la industrialización, y se van a joder lo que quieran producir y los trabajadores que quieran estar trabajando en esa fábrica. Pido disculpas. Sí.
pido disculpas si me voy con el tema político, no quiero... Sí. Algo que vos planteás en la clase escrita, digamos, que a mí me parece que es clave y que tiene que ver con pensar el desarrollo local más allá de las crisis, de los momentos de crisis. Porque estamos como acostumbrados, lo mismo cuando vimos en la clase de desarrollo local el tema de las redes sociales, de las redes comunitarias, de los procesos de articulación territorial, estamos como generalmente promovidos, autopromovidos o llamados a articular o a generar líneas productivas cuando estamos en un ciclo económico recesivo. Entonces me parece que el desafío que está planteado en la clase, con muchos interrogantes, con muchas preguntas, que me parece muy interesante, que es cómo hacemos para pensar estrategias de desarrollo local que debieran estar articulados con un modelo de desarrollo nacional y regional, más allá de los ciclos económicos. Porque eso va generando un entramado, una serie de aprendizajes en los actores, que tiene que ver con un poco con lo planteás vos también, con aprendizajes participativos, de cómo llegar a consensos, de cómo pensar en ciertos puntos de articulación común, que vayan generando capacidades instaladas en relación a perfiles productivos, en relación a la identidad de los territorios, pero que seguramente haya que discutirlos, porque el mundo, y esto también está en la clase, va para un montón de otros lugares, digamos, ¿no? Digamos, ya no hay una integración vertical, ¿no? Cosas que vos bien planteás, ¿no? Sí, bueno, vuelvo sobre esta coyuntura recesiva, impacta en Lanús como no impacta en Rafaela. Me atrevo a decir. Hay un perfil productivo que tiene, vuelvo, no quiero caer en Lanús, digamos, pero que hay un perfil productivo, no lo quiero extender, pero si nos tomamos el caso de la curtiembre. Hace poco visité ANAN, que es una empresa, muchos trabajadores de la empresa hicieron la tecnicatura acá. Y nos planteaba la empresa, ¿por qué no está mal la tecnicatura? Ahora, lo dice ANAM, no lo digo mal, ANAN es una curtiembre que exporta el 80% de su producción. Pero digo, no hay muchas más. Todo ese entramado que había en Lanús están en una crisis cuasi terminal. Quedó muy reducido. Bueno, ahí hay... No, digamos, primero, digamos, hay una parte importante de las curtiembres que producían para el mercado interno, digamos, la industria del calzado, la marroquinería está en franco deterioro. Venía golpeada, se recuperó, porque vos, por ejemplo, en Santa Fe, en Arroyo Seco, es un polo de producción de calzado que demanda mucho cuero, por ejemplo. Pero, digamos, hoy los ves en la misma, el sector calzado es un sector que está en crisis. Entonces, se pone en crisis toda la cadena. Por eso, ¿quiénes sobreviven? Las que tienen capacidad de exportación. Pero ¿dónde se definió eso? Vuelvo a decir, tiene que ver con los procesos y con la historia, digamos. ¿Perdón? Está bien, digo, pero el caso de las curtiembres es anterior, digamos, forma parte de la identidad productiva, en este caso de Lanús. La identidad, por eso digo, el caso de Rafaela, que se vinculó con la metalmecánica, perdón porque me estoy yendo mucho para allá y dejo a las compañeras de acá.
fue definiendo un perfil productivo con otro nivel de complejidad y con fuerte participación de los actores sociales. Y creo que acá eso nos faltó, digamos, vuelvo a decir, hay un perfil, hay una historia que uno recorre Valentín Alsina y la ve, ¿no? Digo, cuando uno recorre Valentín Alsina lo ve, no lo digo con nostalgia, con dolor y con voluntad de que eso se regenere, digamos, pero estamos hablando de un modelo industrial que bueno, nada, hay que volver a ponerlo en marcha, es difícil. ¿Cómo ponemos en marcha eso? Igual si uno tiene que caracterizar, en este caso, este sector, digamos, al sector productivo de Lanús, tiene que hablar de metalmecánica, de lo que quede de curtiembres, tiene que hablar de madera, tiene que hablar de plástico, ¿no? Tiene que hablar de algo de textil, y todo eso, ahí estamos, todo eso, ¿cómo reconstruirlo? Sin caer en el discurso perverso de la reconversión. Estamos hablando de empresas que muchas veces tienen 70 años, 80 años. ¿En qué te vas a reconvertir? ¿No? Además, ¿de la mano de qué? El único modelo de reconversión es decirle, vendé, cerrá y comprá título. Porque si vos tenés hoy capital, la macro, el modo de acumulación que no te incentiva que pongas en producción. En términos de racionalidad económica lo digo, ¿no? Digamos, es decir, la racionalidad económica capitalista, digamos, privilegia la ganancia. Digo, no estoy diciendo nada malo. La idea es que aquel que tiene que privilegiar la ganancia entienda que la ganancia está asociada a la producción. ¿Sí? Perdón que estaba el compañero allá. Sí. Una pregunta y un breve comentario. Respecto a Rafaela, tuve la oportunidad de estudiar el caso de ese municipio que fue muy premiado y lo más importante es que escuché al intendente, actual gobernador electo, Omar Perotti, y él se preguntó qué tenemos nosotros en el municipio, qué recursos tenemos que podamos utilizar. Y había mucha gente extranjera, o sea, bajados de los barcos, y empezaron a hacer una conexión con sus familiares que estaban en Europa, a ver qué podían de alguna manera articular. Y de ahí surgieron muchas ideas de negocios, además de las escuelas bilingües, de poner la escuela bilingüe como una oportunidad más. Y la pregunta es una oportunidad más de desarrollo, ¿no? La pregunta es si la educación no está alineada con la demanda del mercado laboral, ¿es posible generar productividad? Es un factor, ¿no? La capacidad de los trabajadores, de las trabajadoras, definitivamente es un factor de la productividad, no el único. No el único. Porque como vamos a ver ahora, digamos, hay un esquema que tiene que ver con esto. Nosotros lo hemos titulado acá globalización y deslocalización productiva, que ha modificado el esquema de producción y hemos caído no sé si el término es caído, pero hemos derivado en un esquema de especialización productiva muy importante, que tiene como una de las patas principales el cambio tecnológico, para lo cual se requieren trabajadores calificados. Sí, eso es un hecho, pero no es el único. Es muy común cuando uno se acerca a una cámara, cuando conversás con un empresario, esta idea de no encuentro en el mercado tal oficio, no encuentro en el mercado tal perfil. Se genera también. Que tenemos, vuelvo a decir, que no pudimos recuperar una capacidad de planificación que nos permita, digamos, formar determinadas capacidades, puede ser. Que hay instituciones que forman, yo creo que las hay. Yo creo que las hay. Me parece que lo que muchas veces hay es está como muy disociado. Al no haber ámbitos de articulación, obviamente que se va perdiendo.
Si vos en un ámbito, vuelvo con la idea del colegiado, podemos llamarle una agencia, digamos, si hay un ámbito de articulación público-privado, uno puede definir esquemas de formación. Creo que hay sindicatos y hay cámaras que lo han logrado. Digo, ADIMRA y la UOM definieron escalafones y definieron la necesidad de formar determinados oficios y lo hacen. Y lo hacen. Capaz que tira una burrada, yo creo que, no sé si son 20.000 o 40.000 puestos lo que perdieron la industria metalmecánica. Ahí puedo estar equivocado, pero es una barbaridad lo que le bajó en la metalmecánica. ¿Cuál es el incentivo de formar? Justo estaba ella, digo, ¿cuál es el incentivo de formación que puede tener un laburante cuando no sabe? Pero sin duda para mejorar los esquemas de productividad en mano de obra calificada. Sí. También se crea la demanda. Si uno no crea esa demanda, ¿cómo van a venir a...? Si la mayoría de los chicos del secundario no saben qué carreras hay en la universidad. No, yo estaba pensando en esto que estamos hablando, me parece que hay como dos ejes. El primero es mucho más complicado, que es, bueno, tiene que haber una política de Estado. Si, digamos, si la política no fomenta, permitiendo tasas altísimas, es imposible producir, por ejemplo. Ahora, a nivel local, yo creo que en todos estos últimos años se ha demostrado que los municipios se han puesto, yo digo, la provincia en los hombros, porque realmente han hecho una actividad reemplazando todo. Entonces, me parece que, entonces yo me pregunto, bueno, a nivel local, a mí me parece que uno de los problemas que hay es la falta de digamos, de una planificación estratégica. Y para esto se necesitan profesionales que trabajen en el tema, porque esto que vos estás diciendo, bueno, a ver qué podemos encontrar, dónde está la educación. Me parece que tal vez esté faltando eso, ¿no? A nivel local, una planificación estratégica. Es probable. No se resuelve en un documento. Que no digo que digas esto, ¿eh? No digo que digas esto. No digo. Caminando. Hay que caminar. Pero bueno, por eso lo que decimos, digamos, en relación a conocer los actores, conocer la fortaleza, conocer las capacidades, para generar mecanismos de contención frente a lo que vos no podés cambiar. Esto que vamos a plantear ahora, a ver, que es breve, digamos, y también, digamos, tiene un componente histórico, digamos, y voy a decir una obviedad y pido disculpas, digamos. Esto que vimos, que lo podemos ver en algunos barrios todavía, esta idea de que las transnacionales que venían a la Argentina, fundamentalmente después del derrocamiento del gobierno de Perón y todo lo que fue Frondizi, el desarrollismo, etcétera, la Alianza para el Progreso, podemos seguir, ¿no? Podemos escalarlo un poco. 5 minutos, estoy en el horno. La Alianza para el Progreso, etcétera. Voy a cumplir. A 10 a máximo. Suponía la necesidad de que en las economías dependientes las industrias se instalen y tengan capacidad no solo de, obviamente, generar empleo, sino de producir para el mercado interno. Lo que decíamos antes. Se cae el muro, ¿no? Termina la Guerra Fría, la globalización. No por nada es el momento en el que aparece la deslocalización productiva. Esta idea de sostener el desarrollo, pensando que te podía venir algo peor, que en su momento en la Argentina lo representó el peronismo y en otros lugares lo representaban las fuerzas de izquierda, las potenciales revoluciones, la revolución cubana y el impacto que tenía en Latinoamérica, ponía sobre la mesa la idea de decir, bueno, vamos a hacer algunos elementos que contengan, ¿no? Que generen empleo, que generen capacidad. Te interrumpí, querías hacer un comentario. Perdí la lista, pero me mira fiero para que termine. Pero cierro con esto. Esto se fue rompiendo, ¿no?
se va rompiendo. Y la idea de la deslocalización productiva y la hiperespecialización supone escenario, digamos, lo que se llaman las cadenas globales de valor, que ya no tienen por qué estar ancladas en un país. Pueden tener ya la estructura productiva deja de ser vertical. Quiero decir, el caso es el sector automotriz, ¿no? Digamos. Por más que te rompan la balanza comercial, una parte se hace en el sudeste asiático, la otra parte se hace en Brasil, la otra parte te la hacen en, qué sé yo, no sé, en India. Una parte te la pueden hacer, alguna parte de un automóvil, de un tractor, porque la maquinaria agrícola también está involucrada, fundamentalmente los tractores, en los países centrales, que son los que generan la I+D, que son los que generan la innovación productiva, y te trasladan formas de, digamos, la idea, digamos, del eslabón, para que después se arme en una terminal. Esa idea, digamos, atenta contra cualquier lógica de desarrollo local. Porque hay un tema que se agrega, digamos, cuando una casa matriz, en un esquema de una cadena global de valor, para que vos seas proveedor, además de tener una serie de certificaciones, de normas, de probada competitividad, etcétera, tenés que abrir los libros. Y te dicen cuánto vas a ganar. No es que vos decís, me meto en esta cadena y ya está. Es complejo la cadena productiva. Tenés trabajo asegurado, tenés la capacidad instalada en funcionamiento, seguramente vas a generar, digamos, ojo, digamos, tampoco hay que despreciarlo en el sentido de lo que puede generar el impacto de una empresa, digamos. Vas a generar capacidades entre los trabajadores, capacidades que te van a permitir, eventualmente, si te salís de ese esquema, poder desarrollar un producto y comercializarlo. Porque vos podés tener las máquinas, pero si no están los trabajadores con la trayectoria para poder operarlas y para poder crear, difícilmente puedas salirte de eso y pasar a otra cosa. Ahora, no tienen el impacto que tenía la industria en el siglo XX. Esto es un hecho, que nosotros no lo vamos a poder cambiar. Hay que ver cómo trabajamos con esta idea. ¿Cómo dotamos a la industria de un esquema de especialización? No para que sea un actor que necesariamente tenga que intervenir en una cadena global, pero posiblemente con mayor capacidad y con mayor, digamos, especialización pueda generar productos que eventualmente puedan ser exportados a Bolivia, a Perú, a Paraguay, a Uruguay. Si no podemos consolidar un esquema industrial con capacidad exportadora, siempre vamos a caer en algo que no vamos a conversar ahora, pero que ustedes ya lo saben, que es la restricción externa. Es el karma de las economías dependientes como las nuestras. Este salto es algo que, bueno, lo discutimos, lo hemos discutido y lo vamos a seguir discutiendo. Pero es importante, por esto, digamos, reconocer a los actores, reconocer las potencialidades y hacernos cargo de nuestros propios perfiles también. Digamos, no hay que caer con la idea de decir, está muy en boga, les pido disculpas lo que pidieron la palabra, pero tendría que poder terminar alguna idea, ¿no? Digamos, después, si quieren, lo debatimos. Está muy en boga en el sector de la industria 4.0. El impacto que esto puede tener sobre el empleo. Cualquiera que recorre un sector productivo en Lanús, Loma, Almirante Brown y Avellaneda, ves que los tornos son del siglo XX y están funcionando y no los van a cambiar. Con el agravante de que se habla de industria 4.0 y no se tiene en cuenta que hay una cuestión de infraestructura, que nuestro país todavía no la tiene, y que el único que se puede hacer cargo de esa infraestructura es el Estado Nacional. ¿Que hay que hacerlo? Hay que hacerlo, porque hay que ir a ese esquema de especialización. No estoy negando la industria 4.0. Ahora, no podemos poner la industria 4.0 adelante del carro, atrás del carro. ¿Sí? Digamos, uno puede seguir en este esquema. O sea, hay cuestiones que no las vamos a poder cambiar. Hay cuestiones para las cuales se requerirán políticas de Estado, pero hay otras cuestiones que necesariamente tiene que intervenir el medio local. Y esto se da con participación de todos sus actores. Y esto es algo que muchas veces se reclama, porque cuando no se conforma, ¿qué tiene que hacer? Reclamarlo. Digo, uno puede reclamar en términos individuales, es difícil. Uno puede reclamar en términos de una universidad, es más fácil. Uno puede reclamar en términos de una empresa, va a una cámara. Y si la Cámara no reclama, que pida reuniones. Y si no pide reuniones, que cambie la junta directiva. Bueno, de esto se trata. Nadie aprieta un botón y determina el inicio de un proceso de desarrollo local. Es complejo,
estamos en el medio de toda esta ensalada. El tema es qué mecanismo de contención nos damos para poder potenciar al menos el perfil que forma parte de nuestra historia. Alguno me dirá, bueno, che, pero le estás metiendo la curtiembre y es un elemento desencadenante del impacto ambiental que tuvo sobre la cuenca Matanza-Riachuelo. Es cierto, no estoy a favor de la contaminación, no. Y alguno me dirá, bueno, pero las grandes empresas que exportan tienen que tener las certificaciones europeas para exportar, no cualquiera exporta. Y sí, pero los vecinos de Valentín Alsina te dicen, cuando pasa el camión me liquida. Y bueno, son problemáticas que hay que atender, que hay que discutir. El olor, solamente el olor. Desapareció la plata y la planta de tratamiento todavía está por hacerse. Y los supuestos empresarios locales, Avellaneda La Luz, participaron de eso, de no concretar el proyecto que estaba, que tenía fijado para el laboratorio de 2 años, para hacer la planta de tratamiento de fuentes nucleares. Cortito. Yo me quiero referir un poco a la globalización y deslocalización productiva, que tiene que ver con los proyectos de países, los proyectos de país, históricos y actuales. En 1880, el proyecto liberal crea los ferrocarriles en Argentina, con la excusa de que iba a ser, fue en una época, el desarrollo local, principalmente para promover el puerto Ensenada, el puerto de Buenos Aires, para extraer de la pampa la producción de los grandes terratenientes. Bueno, también están los contraproyectos, pero no obstante eso, el proyecto 1880 es atravesado por el proyecto de justicia social de 1945. Me refiero un poco a la zona de Ensenada, La Plata, Berisso, donde estaban los frigoríficos. Está YPF, están los astilleros Río Santiago. En el 69 entra la industria siderúrgica privada, en el 69, que la crea Roca, ¿no? Roca, el que está ahora en Techín. Esa empresa privada proveía a Somisa de laminación en frío. Era único en el país. 3.500 operarios. Y desaparece, empieza a desaparecer lo anterior en el 55, ¿no? Que fue un corte de proceso
de país, y después en 1976, que corta totalmente los proyectos locales. Queda SOMISA, por ejemplo, del Estado, queda YPF, SEMI, quedan los astilleros, que en una época lo querían hacer privatizar también. Eso es un ejemplo de globalización y destrucción del trabajo local. Completamente de acuerdo. No podría agregar que es el gasoducto del sur el que da origen a Techín. Avanzo como para cerrar. ¿Sí? Esto no es todo, no son todas las formas de generación de empleo, ¿no? Esto lo podemos seguir discutiendo. Vos me habías pedido la palabra, te pido disculpas. Esto lo podemos seguir discutiendo. ¿Hasta dónde llegamos con el esquema industrial, atendiendo las cuestiones que vos bien planteabas? ¿Hasta dónde atendemos las cuestiones de mano de obra para ir a un esquema de especialización? ¿Qué incentivo le damos a los trabajadores para que se sientan parte de un proyecto de desarrollo, en el caso sectorial? ¿No? Esto lo podemos seguir discutiendo. Es un eslabón en la materia de generación de empleo. Hemos puesto el acento en la necesidad de que los gobiernos locales intervengan en los mecanismos de articulación, de que las voces que dan cuenta de las demandas y de las necesidades en materias productivas estén representadas como para poder definir un horizonte. Ahora bien, hay otra forma. Digamos, es una novedad, es decir, nosotros hemos retomado la figura del autoempleo, ¿no? Un poco, no en forma aleatoria, sino que me parece que la hemos recuperado. También podríamos hablar de cuentapropismo. Quizá el cuentapropismo también es un universo heterogéneo. Ahí puede caer desde el compañero que viene a hacer una plomería hasta un médico, ¿no? Una figura también muy heterogénea. Y después aparece esta otra figura que se ha puesto muy en boga, muy de moda, auspiciada por políticas oficiales, que es la figura del emprendedor, del emprendedorismo. Hemos hecho todo un formarnos de desarrollo emprendedor. Y creo que nosotros hemos puesto la figura del autoempleo en vez del emprendedorismo, que es lo que hoy seguramente podemos encontrar en la mayoría de la bibliografía, porque entendemos que hubo una tendencia a caerle a las personas, muchas veces aquellas que se habían quedado sin laburo, a generar sus propios emprendimientos, a formar sus propias empresas y a, como dijo hace poco alguien en una plaza de la Ciudad de Buenos Aires, no tenerle miedo a ser rico. Dijo una barbaridad como esa, ¿no? Bueno, ¿sí? Digo, me monto mi empresa, que está bien. La Argentina, en promedio, está probado que tiene que generar empresas. Nadie pone en discusión eso. Ahora, el emprendedorismo es una figura que de alguna manera, Schumpeter es un economista, que es uno de los primeros economistas que habla en términos de innovación, ha hecho escuela en materia de innovación, pero ve al emprendedor por fuera del entramado productivo. Y como está por fuera del entramado productivo y tiene una voluntad personal y tiene una capacidad personal, tiene la posibilidad, tiene lo que él le llama la capacidad de tener una destrucción creativa. Es un inventor, genera innovaciones. Pero cuando lo piensa Schumpeter, lo piensa en economías desarrolladas, en economías industrializadas, donde el horizonte de lo posible sigue y sigue y sigue y va, digamos. Estamos hablando, digamos, de una figura que después se traslada a Estados Unidos, a lo que después nos han vendido también a nuestras economías desde la perspectiva de los emprendedores de garage, ¿no? Pero donde el Estado interviene fuertemente. Nadie es un emprendedor de garage porque se le ocurre un invento y nada más. En Estados Unidos tienen un flujo de fondos que les permiten desarrollar estas iniciativas que muchas veces fracasan y esos fracasos no generan una condena para aquel que los hace porque tiene posibilidad de conseguir laburo en otro lado. En la Argentina, la figura del emprendedor es como una adaptación a aquel que, porque se quedó sin laburo, tiene que generar algo. Y si te va mal, es tu culpa.
meritocrático, 100%. Creo que esto requiere una discusión, porque se nos quiso presentar como una alternativa frente a la crisis que se generó en estos tiempos, ¿no? Crisis que se generó, como bien decíamos, producto de tendencias en pugna, modelos de acumulación no resueltos. Me encantaría poder hablar de desarrollo emprendedor en una economía de pleno empleo. Y ahí seguramente estaríamos pensando en este modelo de emprendedor. Fantástico. Te resuelve problemas, genera innovaciones, genera valor agregado, interviene en las universidades, el sistema científico-tecnológico. Fantástico. En una economía sin pleno empleo, en una economía cada vez más recesiva, en una economía con dificultades para producir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo emprendedor? Bueno. Monotributista puede ser, no sería el problema que sea solo un monotributista. No sería solo el problema que sea un monotributista. A mí lo que me duele, perdón, que yo hablo con micrófono y vos no, perdóname. Lo que me duele es que, porque lo hemos vivido, porque en la universidad tenemos una incubadora que depende de la dirección en la que estoy yo, digo, me hago cargo de eso, son los compañeros, las compañeras que vienen con un proyecto productivo y necesitan laburar. Son mecanismos de autoempleo y los tenemos que atender en el marco de una coyuntura. Creer que la compañera o el compañero que se quiere montar en su casa un pequeño emprendimiento para generar el puchero, no lo podemos salir a castigar. Como universidad tenemos que hacernos cargo y por eso tratamos de dar una mano. Ahora, no solucionamos un esquema de desarrollo local, no solucionamos la problemática del empleo, no generamos la economía que creemos que tenemos que generar para que haya más integración social, menos pobreza, etc. Son otro tipo de discusiones. Está fantástico la temática del emprendedorismo, no es el dueño de Mercado Libre quien tiene que venir a hablarnos de eso, no es el dueño de Mercado Libre quien tiene que venir a hablarnos de eso, porque a Mercado Libre se sostuvo desde el Estado durante muchos años, digamos. Ojalá cualquier emprendedor tenga ese nivel de financiamiento para después llegar a... Bueno, no es el caso. Y encima hay que estudiar el mercado. Es una figura. Vuelvo a decir, en el marco hay muchas compañeras, fundamentalmente mujeres, que tienen emprendimientos, que son valiosos, que hay que apoyarlos, que hay que generar el mecanismo de comercialización porque son esquemas de autoempleo. Pero lejos tiene que ver, insisto, con el emprendedorismo. Estamos hablando de otra cosa. Perdón, sí. Sí. Si me dejas terminar, hacemos una reflexión más local, que algo dije, pero me parece que termino esto y vamos quizá a una más local, digamos. No hay tanto, digamos, bueno, ahora vemos, no hay, digamos, lo que seguramente vos sabrás decir un poco más, digamos, los datos del EPH, los datos duros que nos permitirían medir, eso no están. La tendencia te muestra crecimiento, sacando lo que hace la UCA, que a propósito hay que decirlo, lo hace con financiamiento del Estado Nacional, porque buena parte de esas investigaciones son becarios e investigadores del CONICET, no es que solo la UCA, estamos hablando de una institución que forma parte del sistema científico nacional, tiene una medición, pero bueno, nada, digamos, el grueso de esos datos no están todos como para hacer un análisis. Lo que uno ve en función de algunos indicadores es que ha caído la capacidad instalada. Si cae la capacidad instalada de la industria, cae el empleo. Y de ahí para abajo, para el costado. Después están las cooperativas, no quiero, digamos, las cooperativas han sido en la Argentina a partir del mutualismo, ¿no? Estamos hablando también, nos estamos remontando a principios del siglo XX y antes también, un elemento no solo aglutinante de los inmigrantes, sino han sido el germen de cooperativas, que en algunos casos han sido conocidas por todos, digo, por decir una, Hogar Obrero, ustedes seguro no la conocieron. Bueno, está, conocido, digo, pero ha habido muchos ejemplos de cooperativas grandes. Acá mismo en Berazategui, la cooperativa El Progreso, que es una cristalería, que entiendo que ahora está atravesando una crisis tremenda,
pero es un ejemplo de ello, una cooperativa que debe tener más de 70 años, que soplan vidrio, es maravilloso, digo. Bueno, ejemplos de esto hay muchos, y después se da justamente lo que en algunos lugares se habla de ciclo inverso, que implica los momentos donde los ciclos económicos caen, que son donde se generan más cooperativas. Porque los laburantes, los trabajadores y las trabajadoras, cuando no hay laburo, muchas veces se juntan, y eso es bueno. Y se juntan en función de un proceso productivo, o se juntan porque se quedaron sin laburo, y porque muchas veces hay dos procesos que se dan con el caso de la recuperación. En algunos casos son conflictivos, en otros casos son acuerdos de los mismos empresarios que como ni siquiera pueden pagar las indemnizaciones, le dicen, muchachos, se quedan con todo. Esto pasa, lo que pasa es que no sale en los diarios, pero esto pasa. Esto también pasa. Y los trabajadores tienen las capacidades para producir, y esto que no se malinterprete, no es que no tienen las capacidades, pero no siempre pueden conformar los ámbitos de gestión necesarios, porque no es que la cooperativa interviene en lo que se denomina la economía social, pero también quiere intervenir en el mercado, y es bueno eso. El problema es cuando muchas veces en esa dinámica es compleja y trae muchos conflictos. Los compañeros muchas veces que recuperan ven al compañero que se ocupa de la presidencia como un nuevo patrón. Lleva años, es difícil. Realmente son procesos complejos, dolorosos, pero que requieren andar y requieren apoyo del Estado, provincial, municipal, nacional. Sí, claro. Ese es otro, es otro problema que ha tenido el movimiento cooperativo en este ciclo, en el ciclo inverso. No han podido conformar un solo actor. Está el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, la CNCT, FACTA, FECOTRA, FETRAES. Es una debilidad eso. Quizá en términos, como lo que estamos hablando, en términos ideales, la conformación de un espacio que aglutine le daría más fuerza. Hay que bancarse una recuperación. Acá en la ciudad de Buenos Aires, el Café Dorrego, que es un café histórico en San Telmo, y los laburantes se fueron dando cuenta que en cualquier momento se quedaban sin laburo. Y se tienen que pasar días ahí, bancándose los aprietes, bancándose saber si va a tener laburo o no va a tener laburo, y después tienen que ponerlo en marcha eso. No es fácil, son procesos complejos, pero han sido protagonistas, en muchos casos, de ámbito de contención, de compañeros que si no se quedan en la nada. Bienvenidos sean estos procesos, Bienvenidos sean estos procesos en la medida que apuntan a generar empleo. Acá en Lanús hay varios casos testigos, en Avellaneda también, Cristaluk es el más conocido. Cristaluk tuvo el apoyo del Estado. Han llegado a un acuerdo, tengo entendido que aquel que era el síndico hoy está trabajando en la cooperativa, en un sector complejo. Ya termino. Cristaluk tiene que competir con, ¿cómo se llama? No, la que es brasilera, que es enorme. Rigoló. Ya termino. Bueno. Modo de cierre. Lo obvio. Ya sabemos que estamos en un mundo globalizado con la que nos toca. ¿Esto lo podemos cambiar? No. Este esquema que vimos, las cadenas globales de valor, no lo podemos cambiar. Ahora, lo que decíamos acá, yo siempre hablo en plural porque esto lo hicimos con Matías Pozo, un compañero de la dirección también de vinculación tecnológica, que trabajó muchos años en el INTI, trabajando en temática de economía social. Tener una empresa en el barrio, en la cuadra, que está ligada esta pregunta que es interesante, a una cadena global de valor, ¿contribuye al desarrollo? ¿Sola? ¿Sin diálogo con nadie? No. ¿Genera laburo? Sí. Pero si vos tenés un ámbito donde esas experiencias se pueden replicar, pueden posiblemente aportarle a otra empresa que es del mismo sector, no para que participe en esa cadena, pero sí para, orientar, acompañar, darle asistencia técnica, eventualmente hacer una asociación transitoria para producir más. Hay un montón de figuras. Si está, bienvenido, pero si está y no forma parte de un entramado, de un ámbito
de participación a escala local se nos pierde. Por eso recuperábamos lo que decíamos antes. Para no dejarlo suelto ahí. Lo que decíamos, la instalación de un hipermercado genera puestos de trabajo. Ahora bien, ¿qué pasa con los comercios de la zona? El esquema de Berazategui. En Berazategui no hay hipermercado, saben eso, ¿no? En Berazategui hay una norma, no habilita la erradicación de hipermercado. ¿Y eso qué hace? Protege al comercio minorista. Ahora, hablan con el comercio minorista para decir, che, loco, no te zarpé. ¿No? También es eso, digamos, ¿no? Digo yo en términos criollos. El acuerdo seguramente pasará por otro lado. Pero eso es una política de decir, bueno, yo te garantizo que acá no se te va a poner un Walmart. Pero vos, los precios no lo ponés allá arriba. Bueno, lo que decíamos al principio, el conflicto. Eso es esa discusión. ¿Qué más pusimos ahí? Bueno, nada, no nos vamos a extender más. Sí. Ahora se los mandamos, si no esto. Está en la clase. Por último, voy a ser redundante. Esto que decíamos, pensar una propuesta de desarrollo con impacto en el empleo implica, en primera instancia, partir de una mirada estratégica que permita potenciar y articular los recursos existentes. Vuelvo, es la misma, con esto vamos a seguir machacando. Que atiendan las problemáticas que atiendan las problemáticas ambientales, las problemáticas de nutrición, que abarque todo. Pero no todos los municipios tienen una universidad como esta. Lanús no es de Lanús, en Lanús también es una universidad nacional. Este tipo de instituciones tienen que poder ser interpeladas para salir a hacerse cargo de los problemas y las demandas del entorno. Lo mismo los municipios, que se creen agencias de desarrollo, que las cámaras intervengan, que los sindicatos salgan también. Estos son los ámbitos que nos pueden mapear dónde están las fortalezas y dónde no podemos entrarle también. Porque lo que te puede marcar una línea también te puede decir dónde no podés ir. Bueno, el tema, lejos estamos de cerrarlo, simplemente una introducción, esperamos que aporte a la discusión de talleres. Les pido disculpas a las compañeras, a los compañeros que pidieron la palabra y yo tenía que cerrar, así que nada, les agradezco mucho. Le agradecemos a Juan. La verdad que quedan muchas resonancias para trabajar en los talleres, es un tema hiper complejo. Repito, la clase de Juan está muy bien escrita, genera muchos interrogantes para seguir pensando y la participación de ustedes ha sido muy alta. Quedan muchas puntas y algunas para retomar en clases que vienen. Así que muchas gracias, Juan. Quedamos ahora para el cierre, como hacemos todos los encuentros, antes de pasar a los encuentros de taller, la instancia teatral, lúdica, a cargo de la compañera. Voy a correr. A ver. Para correr necesito su ayuda rápidamente, que pasen al frente algunos, por favor, rápido, así, y se lían unas galletitas además, si quieren. ¿No? ¿Nadie? Un ratito. No los voy a hacer mover el cuerpo, absolutamente nada. Sé que están cansados, que fue una clase larga, pero si me ayudan, vamos. Es un ratito. Sí. ¿Alguien más? Necesito por lo menos 2 personas más que se copen. Yo sé que fue una clase larga, pero es un ratito. Sí, te veo con decisión. Muchas gracias. ¿Una persona más? Gracias. Además, hoy es la primera instancia en la que, sépanlo, los voy a hacer actuar un poquito nada más. No se asusten. Así que necesito una persona más para acompañar a sus compañeros. ¿Alguien? No los voy a comer. Ahí está. Muchas gracias.
Bueno, mi idea, voy a tratar de ser veloz, mi idea era reproducir de alguna forma lo que son las tres especies de economía que son las centrales del módulo, la economía popular o cooperativa, la economía con intervención del Estado y la economía que es individual, ¿no? Y privada. Entonces, vamos a hacer una ronda rápidamente. Yo les voy a pedir que actúen un poco como si estuvieran en una fábrica trabajando, imagínense lo que quieran, pueden representarlo como se les ocurra en una fábrica a la 1, a las 2 y a las 3. Por favor, lo que quieran, muevan el cuerpo, eso, la idea es que muevan el cuerpo. Quédense en ronda, por favor, en el lugar, porque lo que voy a hacer ahora es pedirles que representen lo que es la fábrica cooperativa. ¿Cómo? Es que cada uno se come una galleta de esas y la disfruten y las compartan como quieran y decidan cómo repartirlas y comérselas. Sí, pueden pasarlas al resto de la clase, aunque no quisieron colaborar, no soy rencorosa. Se comen cada uno su galleta, siguen trabajando, pero ahora van a trabajar en línea. Y lo que les voy a pedir, después de que terminen de comerse la galleta, o si quieren dejarla apoyada acá. ¿En qué sentido la comemos la galletita? Tranqui, no hay problema. Lo que te voy a pedir entonces, si vos no podés comer, lo que acabamos de ver es un poco lo que es la cooperativa, donde todos deciden, todos se reparten las galletas más o menos como van acordando y todos comen. Y lo que le voy a pedir ahora a la señorita es que le pase este paquete de galletas al señor sin comerla. No se coma ninguna galletita, usted tampoco. Pasa el paquete y esta señora sí se va a comer las galletitas, se las va a quedar y se las va a llevar a su casa porque es la dueña de la fábrica, es lo que sería la fábrica privada. Exactamente, esas galletas se las ha ganado a usted por ser una burguesa. Y por último, lo que sería la fabricación con cuenta del Estado, con participación del Estado, donde yo, que soy actriz y me gusta mucho llamar la atención y soy egocéntrica, dije, ay, quiero ser yo el Estado y repartirles las galletitas como yo quiero y decidir yo a ver cuántas galletitas le doy. La verdad pensé que iba a haber más participantes, dije, voy a decidir yo a quién le doy más galletitas, a quién le doy menos, pero me parece lo interesante es reflexionar acerca de siendo el Estado, si fueran el Estado, cómo repartirían las galletitas, cómo se repartirían entre ustedes las galletitas y de qué manera les parece, tal vez para reflexionar, la verdad la idea era que lo reflexionemos juntos y juntas, pero no hay tiempo. ¿Cómo se repartirían este paquete de galletitas? ¿Cuál les parece la mejor manera en la cual el Estado podría repartir estas galletitas? Depende de la situación que esté yo. ¿Quién sos vos? Yo soy el Estado. Ah, yo soy el Estado, claro. ¿Cómo harías? ¿Cómo serías un Estado en necesidad? A ver, nosotros somos tus trabajadores o tu empresa. ¿Y cómo repartirías las galletitas entonces? Te tomaron y tuviste la suertísima de estar en blanco. Sí, si fuera una emprendedora y vos fueras el Estado. Mirá, igual que tiene un paquete de galletitas ya en la mano.
¿Se entendió? Y es un Estado benefactor, en este caso, evidentemente, que quiere repartir los recursos para el pueblo. Eso ha sido exactamente lo que queda. Eso, de alguna forma, exactamente. Creo que es una de las economías más difíciles de definir, de hecho, es en las que más nos paramos, porque hay diferentes maneras. Es obvio que en la producción privada una sola persona se queda todas las galletitas, y en la que es cooperativa hay una especie de acuerdo en el cual, bueno, yo me llevo esta parte, vos te llevas esto. De hecho, fíjense que agarraron entre todos los que estaban en círculo, agarraron cada uno una galletita y más o menos consensuaron e incluso la pasaron. En la que es el Estado, y es más difícil y más polémica qué postura tomar acerca de qué hace el Estado con el paquete de galletitas. Por eso me parecía que lo más justo, en vez de sentar yo mi propia ideología y corriéndome del egocentrismo que me caracteriza, dije mejor que alguien de ustedes que están formándose en este espacio decida qué Estado le gustaría hacer y de qué forma. Así que muchas gracias.